Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga enormemente. Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra escuela bíblica. En el día de hoy continuaremos la enseñanza del capítulo 4 sobre mi integridad y mi conciencia. Abarcaremos un poco más sobre la conciencia en 3 aspectos. Hablaremos de la conciencia del hombre en nuestros días, de los límites de la conciencia y cómo funciona mi conciencia. Los invito a orar. Señor, Dios Todopoderoso, en esta hora te damos gracias por tu amor y tu bendición. Gracias, Padre, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Porque, Señor, tú estás presente en nuestros días, aún en los días, Señor, en los cuales estamos expuestos a la preocupación, estamos expuestos a la pandemia, estamos expuestos a tantas cosas que han venido, Señor, con esta circunstancia, pero las cuales no se salen de tu control. Gracias, Padre, por el alimento, por el techo, por el trabajo, por la provisión, aunque no haya trabajo, Señor, porque tú sigues siendo buenos aún en tiempos de coronavirus, Padre amado. En esta hora te pido que seas tú en nuestros corazones, Señor, dándonos la paz necesaria para afrontar todas las pruebas que tenemos en esta vida, Señor. Te pido que permitas que sigamos siendo testimonio, Padre Santo, tuyo delante de aquellas personas que no te conocen. Te ruego por la vida de todos nuestros seres amados, nuestros familiares, Señor, para que seas tú extendiendo tu protección a ellos. Y que en esta hora, Padre amado, sigas encendiendo en nosotros ese fuego, Señor, por querer aprender de tu palabra, por querer imitarte, por anhelar tu santidad. Y en esta hora libra nuestra mente de cualquier distracción y pon un corazón dispuesto a aprender de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, en primer lugar, vamos continuando con la enseñanza de la semana anterior, a hablar de la conciencia del hombre en nuestros días. Hubo una época en que las personas eran más sensibles a la voz de su conciencia, como ya hemos aprendido en ocasiones previas. Pero la conciencia necesita de la ley de Dios, y en la medida que la sociedad ha ido rechazando esa ley, negando así la existencia de valores absolutos, en esa misma medida la conciencia de los individuos y por tanto de la sociedad se ha ido debilitando. Esto se ha producido en parte porque esa conciencia no ha sido bien formada, y la hemos adormecido, anestesiado de manera parcial, e incluso cuando nos acusa de manera constante, la buscamos anestesiarla de manera general. El apropiado funcionamiento de la conciencia es vital para una sociedad, sobre todo una sociedad de valores relativos, que ha removido los frenos y mide todo en función del beneficio que puede o no obtener. Una sociedad de valores relativos sin conciencia es funesta. Lamentablemente, hoy día ya no se juzga lo bueno o lo malo de una acción en sí en base a una escala de valores absoluta, como ya hemos explicado, sino que se juzgan los actos dependiendo del beneficio que puedan o no traer, ya sea de forma inmediata o a largo plazo. El problema de una conciencia adormecida por estos valores relativos en nuestros días es que nos deja expuestos a una serie de situaciones que ya no sabremos cómo manejar. Por ejemplo, la música que escuchamos, las imágenes que vemos, están hechas para ser inicialmente analizadas y filtradas por nuestra conciencia. Por poner otro ejemplo, en una película, un personaje cualquiera toma una lata de Coca-Cola, la coloca sobre una mesa e inmediatamente a muchas personas les puede dar un deseo de tomar una Coca-Cola en lata sin saber por qué o sin explicarse el por qué. De esa manera puede influir tanto las imágenes que vemos como la música en nosotros a la hora de tomar decisiones. Y esto estoy hablando de algo real. Pues no por lujo, muchas compañías prestigiosas gastan mucho dinero o invierten mucho dinero en este tipo de publicidad en el cine. Ahora imagínense si este acto, que no es más que una mera fotografía o un acto aparentemente inconsciente, genera tanto en nuestras decisiones, ¿cuánto más podría generar una serie de imágenes seguidas con un sonido planificado en nuestro pensamiento, en nuestra toma de decisiones, que puede hacer que tengamos problemas a futuro? En definitiva, la sociedad necesita una conciencia sana y madura para poder experimentar la culpa y sentir la vergüenza, ya que ambas son necesarias, pues constituyen frenos en nuestra vida. Como se ha explicado previamente, incluso cuando hablábamos de la definición de integridad, la culpa y la vergüenza son dos sentimientos diferentes. La culpa es un sentimiento que viene a nosotros cuando violamos un principio o una regla,
mientras que la vergüenza es un sentimiento que llega cuando descubrimos u otros descubren que no somos lo que deberíamos ser o lo que se pensaba que éramos. Por ejemplo, si usted sin darse cuenta sale a la calle con el pantalón roto, sintiéndose bien, pero alguien le hace notar el roto que llevaba en el pantalón y que ha dejado en descubierto parte de su cuerpo, podrá sentir vergüenza. Ahora, en una sociedad con una vergüenza anestesiada, con una conciencia anestesiada, como les decía anteriormente, puede que incluso ese sentimiento esté ausente. Y tanto así lo vemos en muchas tendencias de la moda y del vestir hoy día, en las cuales las personas no se detienen a analizar qué piensa el otro, cómo lo ve, y mucho menos les importa exponer su cuerpo al desnudo en muchas ocasiones. Cuando esta conciencia está anestesiada o corrompida, nos perdemos el sentido de la culpa y la vergüenza, y esto al mismo tiempo nos lleva a ser capaces de cometer grandes faltas contra la ley de Dios y en contra de nuestra propia conciencia. Uno de los mayores problemas en nuestra sociedad narcisista es que ha perdido el sentido de la culpa. Hoy día la preocupación en sí no es la santidad, sino más bien que alguien descubra lo malo que estamos haciendo. Y si bien esto es una tendencia en nuestra sociedad, no podemos permitir que sea una tendencia en nuestra iglesia, pues queda siendo más importante el que alguien nos descubra, el que alguien nos exponga, que el pecado en sí. Conclusión, pareciera que hoy día fuese bueno cometer un error o cometer un pecado mientras alguien no nos descubra. Y sabemos que delante de Dios no es así, porque con Dios no hay nadie en que pueda esconder su pecado, ni hay secretos que Él no pueda develar. Pero esto tristemente es tendencia en nuestra sociedad y podemos poner muchos ejemplos. Anteriormente tener una deuda era motivo de vergüenza, hoy al contrario, quien debe el dinero termina avergonzando a quien lo prestó o amenazando. Anteriormente los padres era una vergüenza si su hijo se comportaba inadecuadamente delante de los demás. Hoy día eso se ha perdido. En términos generales vivimos en una sociedad que ha pasado de sentir culpa a solo sentir vergüenza y en algunos casos ni siquiera la vergüenza está presente. Una sociedad que se preocupa más por evitar una vergüenza que por cultivar carácter y mantener integridad. Es una sociedad que no es la correcta y no podemos permitir que esto traspase a nuestra iglesia, queridos hermanos. Ahora, intentando conocer un poco más sobre la conciencia, hablemos de los límites de la conciencia. Aunque la conciencia tiene un rol muy importante, no lo es todo, pues la conciencia tiene sus limitaciones. Primera de Corintios 4, versículos 4 y 5 dice el apóstol Pablo: porque no estoy consciente de nada en contra mía, mas no por esto estoy sin culpa, pues el que me juzgue es el Señor. Por tanto no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas, también pondrá de manifiesto los designios de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. En este texto Pablo nos explica que él sabía que su conciencia estaba tranquila en relación a la forma como él había actuado. Sin embargo, él seguía pensando que no era del todo libre de culpa. ¿Por qué? Porque era Dios quien le iba a juzgar y no su propia conciencia. Palabras más, palabras menos, quiero que nos quede esta idea en la cabeza, y es que la tranquilidad de la conciencia no exoneró a Pablo, ni mucho menos nos exonera a nosotros necesariamente de haber pecado contra Dios. Ampliemos un poco esta idea. Seguramente nos hemos percatado que la Biblia, en general la palabra de Dios, nos invita a seguir nuestra conciencia, a no llevarle la contraria ni violentarla. Y esto está bien, debe ser así. Incluso decía el pastor Núñez que en ocasiones cuando alguien le pregunta sobre su actuar o su proceder, el único argumento que tiene para darles es que está actuando así porque su conciencia le indica que es lo correcto. Sin embargo, hermanos, no debemos darle la confianza absoluta a la conciencia, porque en ocasiones podemos utilizar este argumento para justificar prejuicios que tenemos errados. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. El solo hecho de sentirnos en paz con nuestra conciencia no es razón suficiente para pensar que lo que ella nos indica es lo correcto. Coloquemos un ejemplo.
para ser un poco más claro o intentar serlo. Digamos que hay un hombre que se quiere divorciar de su esposa y una vez analizadas las posibilidades y la decisión, ha encontrado que esta decisión trae paz consigo mismo, no le trae ningún conflicto. Sin embargo, cuando desde afuera analizamos la situación o el hombre expone las razones por las cuales se quiere separar de su esposa, resulta y pasa que estas razones no son bíblicas. Entonces el proceder no es correcto de ninguna manera. Es decir, más importante aún que nuestra conciencia es tener siempre presente la palabra y la ley de Dios a la hora de tomar nuestras decisiones y a la hora de actuar, como estudiamos desde un principio. Y no solamente eso, Pablo en 2 Corintios 8:21 nos dice, pues nos preocupamos por lo que es honrado, no solo ante los ojos del Señor, sino también ante los ojos de los hombres. Quiere decirnos Pablo con esto que además de tener en cuenta nuestra conciencia a la hora de actuar y de saber que debemos estar cumpliendo a cabalidad la ley y la palabra de Dios, también debemos honrar a nuestro prójimo, teniendo claro que somos nosotros el testimonio del Dios viviente delante de los inconversos. Por lo tanto, no debemos transgredirlos con nuestras acciones. Es decir, definitivamente no basta con seguir a nuestra conciencia, aunque sí debemos hacerlo. Pero debemos corroborar que nuestras acciones además vayan acorde con la palabra de Dios y que en ninguna manera transgredan, o más bien que vayan en pro de la honra de nuestros hermanos, sobre todo aquellos a los cuales somos testimonios de nuestro Dios viviente. Con el fin de ser más claro en todo esto, entender un poco más lo que estamos hablando, vamos a hablar ahorita de la función de mi conciencia. Es decir, cómo funciona la conciencia, a grosso modo. Dios puso en nosotros una conciencia y esta puede ser informada, iluminada, corrompida o cauterizada. La conciencia de todos en general ha sido informada. Desde que nacemos empieza nuestra crianza, primero en el hogar, en el colegio, los que tienen la oportunidad en la sociedad, con los vecinos, las experiencias de vida, las cosas que aprendemos leyendo, etcétera, etcétera, la información, lo que aprendemos, termina generando en nosotros un código de valores a través del cual juzgaremos la vida, como ya lo habíamos aprendido en una clase anterior. Esto pasa con todos, para bien o para mal, toda nuestra experiencia termina informando nuestra conciencia y generando ese código de valores. Pero, además de eso, dice que la conciencia también puede ser iluminada. Y esto sí, solamente pasa en aquellas personas que son llamadas el pueblo de Dios, en los hijos de Dios, los que ya son salvos. Y es que la conciencia es iluminada por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios, de tal manera que esa capacidad que Dios concedió al ser humano para conocer la diferencia entre el bien y el mal, ahora puede aumentar en gran medida, llegando a lo más alto y llevándonos cada día a lo que llamamos santidad. El pastor Núñez, buscando que entendamos un poco mejor el funcionamiento de la conciencia, cita a Jerry White, autor y evangelista norteamericano, y un libro que se llama Honestidad, Moralidad y Conciencia, en el cual él explica, vuelvo y repito, a grosso modo, no vamos a ser aquí expertos detallados en psicología, pero a grosso modo cómo funciona la conciencia. Y él lo que explica es que la conciencia actúa en 3 sitios a la hora de juzgar nuestros actos. En primer lugar, previo a la realización de nuestras acciones. Por poner un ejemplo, si estamos pensando en hablar con un hermano y el hablar con él por un tema en específico, previo a que eso suceda, empezamos a pensar si la motivación por la cual vamos a charlar o a conversar es la adecuada, el propósito es bueno, la manera en la que vamos a hablar, abordar al hermano, evitar ofender, evitar malos entendidos, etcétera, etcétera. Son cosas que vamos pensando antes de actuar. Aquí en esta etapa la conciencia es fuerte, pero posteriormente queda un poco dormitada en el momento de ejecutar la acción. Y es aquí donde debemos ser más precavidos, pues debemos estar concentrados en todo momento y no perder la idea preconcebida o todo el análisis que hicimos previo.
porque especialmente en este momento es cuando nos desviamos. Pudimos haber pensado en que esta era la manera pasible de hablarle al hermano, y una vez lo tenemos frente a frente en el calor de la discusión, podemos decir palabras que ofendan, podemos tomar las palabras de él de una manera errónea, podemos llevar la conversación a un mensaje equivocado que termina afectando a otras personas, etcétera, etcétera. Y todo esto porque no mantuvimos la concentración en el momento especialmente débil de nuestra conciencia, que es cuando estamos ejecutando algo. En este caso, la conversación que pusimos como ejemplo. Luego llega el tercer espacio en el que actúa nuestra conciencia, y es una vez ya hemos cometido el acto, que es donde es especialmente más fuerte. Y es precisamente en este momento donde va a analizar si todo lo que hicimos, en primer lugar, iba acorde a lo que se había concebido previamente, y si no es así, a veces llega a acusarnos de una manera tal, no sé si a ustedes alguna vez les ha pasado en la vida, que en este caso específico del ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, la charla se salió de casillas, ofendieron al hermano, se mandó un mensaje equivocado a un tercero, etcétera, etcétera, y luego la conciencia nos termina acusando de una manera que hasta el sueño a algunas personas se les quita. Y estos son los tres espacios donde actúa nuestra conciencia. Y casualmente es un ciclo, y cada vez que nosotros realizamos un acto, ella funciona de esa manera. Y ese ciclo, una vez se repite, toma datos del momento más fuerte que la conciencia, que es una vez ejecutado el acto, lo que aprendemos de ello, los errores que cometimos, buscando que en el futuro actos similares no tengan las mismas consecuencias o no tengan el mismo proceder en nosotros. Pero bueno, ya teniendo un poco más claro el funcionamiento de la conciencia a la hora de actuar, recordemos que habíamos dicho que la conciencia podía ser informada y, en el caso de los hijos de Dios, iluminada, pero también habíamos dicho que podía ser corrompida. Y precisamente en la maldad del ser humano, nosotros todos buscamos la manera de torcerlo. Tristemente es así. Y si bien el Señor nos dio la conciencia para guiar nuestros actos, hemos buscado la manera de hacer esta selectiva. ¿Selectiva de qué forma? De varias maneras, y también lo voy a explicar con un ejemplo, porque el autor del libro así lo coloca y creo que es la manera más práctica de hacerlo. A veces podemos hacer nuestra conciencia selectiva en cuanto a que, ya teniendo una lista de valores, venimos y los categorizamos y le damos a uno un valor muy alto, los cuales no se pueden transgredir, y a otros le damos un valor muy bajo, que sí podemos violar. Por eso hay personas que mienten constantemente y no le dan importancia a ello, pero que no son capaces de robar. Y ponía una anécdota o una historia de un hombre que va a un restaurante de comidas rápidas en un pueblo de Estados Unidos. Al llegar, hace un pedido para llevar, no lo revisa. Cuando ya va de camino a su casa, revisa el pedido y en el paquete, en vez de encontrar la comida que él solicitó, encuentra dinero. Dicen que el hombre se devuelve a la tienda, al restaurante, habla con el empleado, le explica la situación y le devuelve el dinero. El hombre está tan agradecido y tan sorprendido de la honestidad del Señor que le pide el favor, permita llamar a unos periodistas locales para que la comunidad en general sea estimulada a este tipo de actos, lo cual el Señor responde con una rotunda negativa, porque resulta que la mujer que la acompañaba, que aparentemente era su compañera sentimental, resulta que no era su esposa y no quería exponerse delante de todos y ser avergonzado. Entonces vemos que este hombre le daba una alta categoría al valor de no robar, a la honestidad, pero para él no tenía ninguna importancia transgredir la fidelidad a su esposa. También somos capaces de transformar o corromper esta conciencia y hacerla selectiva dependiendo de quién comete el acto. Por ejemplo, ponía también la ilustración, un hombre que compra 20 aires acondicionados, pero los mete al país de contrabando, no paga la importación, no paga los aranceles, no paga nada, y los tiene en su casa, y de pronto ese día entra a su casa un ladrón y se roba uno de los aires acondicionados. Una vez lo agarra la policía, este exige que sea tratado con el mayor peso de la ley, que sea castigado por ser ladrón, y juzga con facilidad el robo del otro, pero no es capaz de reconocerse a sí mismo como ladrón. Y creo que tristemente es otro de los que más afecta a nuestra sociedad, y lo podemos ver en las épocas de la política.
no actuamos, incluso ahora mismo que no es época de elecciones, pero siempre está vigente la política, no juzgamos las acciones de los políticos porque estén buenas, estén malas, o de los personajes públicos, de los cantantes, sino en base a que me agradan o no me agradan. Entonces, si este es de mi agrado, pues no es tan malo que robe. Pero si aquel no es de mi agrado, ese sí metanlo preso. Igualmente los cantantes, si me gusta su música y es drogadicto, bueno, pero es buen cantante. Pero si el otro es reggaetonero y no me gusta el reggaetón, no, ese sí metanlo preso por drogadicto. Entonces nuestra conciencia termina sesgada y termina juzgando las acciones no por lo que son en sí, sean buenos o malos, por los valores que fundamentan a la misma, sino por quien lo realiza. Entonces, mis hermanos, nos damos cuenta que aunque Dios nos dio la conciencia con una función extraordinaria, nuestra crianza, nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir, nuestro egocentrismo, la sociedad en la que vivimos y un sinnúmero de factores terminan distorsionándola a tal punto que ya no es confiable, como claramente lo exponía nuestro hermano Pablo en el versículo que leímos hace un rato. Y no podemos perder de vista la palabra de Dios, porque a fin de cuentas es quien nos juzgará en el día del juicio, y no seremos los unos con los otros ni nosotros mismos. Si bien debemos tener en cuenta nuestra conciencia y el honrar a nuestros hermanos, tener presente que no podemos confiar ciegamente en nosotros mismos, porque hay pecado en nosotros. Pero la palabra de Dios es verdad y Dios es santo. Por lo tanto, sí debemos confiar en la palabra de Dios. Entonces, hermanos, debemos recordar, para concluir un pequeño resumen, la conciencia hoy en día ha pasado de ir de la mano de Dios de valores absolutos en la sociedad en general a una conciencia de valores relativos, donde no se juzgan los actos por ser buenos o malos, sino por el beneficio que generan. Esto al mismo tiempo produce una conciencia adormecida en una sociedad que necesita con urgencia de la presencia de Dios y de la ley de Dios, y que desarma a nuestra sociedad ante las distintas situaciones que se nos plantean en el día a día, generando una carencia de culpa y de vergüenza que termina creando seres que se preocupan más por no ser avergonzados que por buscar la santidad delante de Dios. Saber que aunque una conciencia bien estructurada en valores absolutos, según la moral de Dios y la ley de Dios, debe ser seguida por nosotros a la hora de actuar, porque la Biblia nos incita a ello, pero tener claro que por sí sola no es suficiente, que tiene límites, que el mismo apóstol Pablo nos explicaba que aunque fuésemos limpios ante nuestra propia conciencia, que todas nuestras acciones fuesen limpias ante nuestra conciencia, no nos eximía de haber pecado delante de Dios, y que debíamos procurar en nuestro actuar diario no solamente ir acorde a la conciencia, sino también a la palabra de Dios y al honrar a nuestros hermanos. Por último, estudiamos un poco de la función de la conciencia. Aprendimos que la conciencia puede ser informada, iluminada, corrompida o cauterizada. Que la conciencia es informada con todo lo que vamos aprendiendo desde que nacemos en todos los seres humanos, pero que es iluminada solamente por el Santo Espíritu de Dios a través de su palabra en aquellos que han sido llamados hijos de Dios, alcanzando de esta manera su máxima capacidad para diferenciar entre el bien y el mal. Además, aprendimos la función de la conciencia cuando estamos actuando, en el antes de llevar a cabo el acto, donde es fuerte, el durante, donde es más débil, más adormitada, y más debemos concentrarnos en ese análisis previo que nuestra conciencia hizo de nuestras acciones, y en el después, que es donde es bastante fuerte y donde va a juzgar lo que hicimos con respecto a esa tabla de valores que ya tenemos categorizadas dentro de nosotros. Por último, saber que tristemente en su maldad el ser humano ha corrompido la conciencia y que la ha llevado a que sea parcializada o selectiva, categorizando de una manera distinta los valores absolutos aprendidos de la ley de Dios para que ésta no nos juzgue o no nos señale cuando pecamos en aquellas cosas en las que somos débiles, y también siendo selectivos en cuanto a quién comete los actos y no en la naturaleza del acto en sí.
Por todo esto concluimos que si bien debemos seguir a nuestra conciencia, porque así Dios lo ha dispuesto a la hora de actuar y de tomar nuestras decisiones, debemos ser claros en que no podemos confiar en ella si nos hemos levantado en un mundo totalmente caído y distorsionado, corrompido. Por lo tanto, debemos tener siempre presente, además de la conciencia, el honrar a nuestros hermanos, pero sobre todo que estemos cumpliendo la ley de Dios. Mis hermanos, Dios les bendiga en este día. Espero que haya sido de bendición esta enseñanza, que haya podido ser lo más claro posible. El Señor les siga protegiendo en estos momentos de dificultad. De verdad que esperemos que nos dé la fortaleza necesaria para salir adelante y para ser fiel testimonio de lo que Él quiere, que es ser hijos suyos y actuar conforme a su voluntad. El Señor les bendiga. Un abrazo fraternal.